Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue? Ahora sí ya quedó bien estudiado el tema de los 7 bautismos, ¿verdad? Me imagino que sí, que ya fueron a las citas, que ya las leyeron y que ya comprendieron, ¿verdad? Y a mí me llevó también varios días entenderlo, así que pues supongo que ustedes todavía van a seguir repasando, todavía van a seguir indagando, ¿verdad? En la palabra de Dios para conocer más. Entonces, pues vimos que el bautismo de Moisés, el primer, no como bautismo, sino que la Biblia lo marca como bautismo el de Moisés, pero lo que pude yo entender en esta clase es que siempre Dios ha utilizado el agua como símbolo de purificación. Y yo les hice la semana pasada una pregunta y creo que también en esta clase, el lunes, les hice una pregunta y la pregunta, si no más recuerdo, era, después de la venida del Señor, ¿qué es lo que nos limpia? Dijimos que siempre Dios, y seguirá siendo así, ha utilizado el agua como símbolo, fíjese bien, simbólico, como símbolo de purificación. Pero realmente el cumplimiento de esa promesa se cumplió cuando vino el Señor. Por eso la pregunta fue, ¿qué es lo que nos purifica después de la venida del Señor? ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? Cuando decidimos entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? Y pues independientemente de todas las reglas y los mandamientos secundarios, porque los mandamientos originales, los 10 mandamientos, fueron, son y serán hasta que el Señor venga. Siguen vigentes, pero la ley contenía alrededor de 600 mandamientos sacados de esos 10. Y esos mandamientos que estaban en la ley no son vigentes para nosotros, porque nosotros vivimos en la gracia. Y esos mandamientos eran para la vida y orden de vida de los judíos. Venida la gracia, el Señor ha establecido cómo vivir en comunión con Él a través de la obediencia. ¿A qué? A su palabra. ¿Cuál es la obediencia a su palabra? Pues ahí está, en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero nosotros solamente es para tener comunión con Él, para dar buen testimonio, no es para salvación. Tampoco para nuestros antiguos padres, para los antepasados del pueblo de Dios, no era tampoco para salvación, era para cubrir sus pecados porque esperaban la venida del Mesías. Cumplida la promesa, venido el Señor, eso quedó atrás y a partir de ahí empieza el periodo de la gracia, cuando el Señor asciende a los cielos y envía al Espíritu Santo, empieza el periodo de la gracia. Entonces dijimos que siempre el Señor utilizó el agua como símbolo, fijémonos bien, como símbolo de purificación, pero ya como mandamiento pues es el de Moisés, el primero que Pablo nos menciona ahí en Corintios. Luego también vimos que se menciona el bautismo de sufrimiento. Eso lo vivieron los discípulos de Jesús, los apóstoles y todos aquellos diáconos, fieles seguidores que fueron fieles al Señor y no claudicaron a pesar de las circunstancias. Y hasta el día de hoy hay muchas personas que han entregado su vida al ministerio del Señor, ya sea la evangelización o como sea su obra misionera, llevándola hasta los últimos rincones de la tierra, y muchos han perdido su vida a causa de eso. Y luego vimos también el bautismo de Juan el Bautista. Ese era el bautismo de arrepentimiento. Juan es el primero que viene diciendo que se arrepientan, pero lo mismo tenía una función: preparar el camino, la venida del Señor. Por eso Juan venía. Juan fue enviado directamente por Dios. Por eso Juan dijo, el que me envió y me dijo que que sobre aquel que viera descender al Espíritu Santo, ese era el ungido, el Mesías,
Y se cumplió esa promesa, esa profecía dada a Juan al inicio de su ministerio, se cumplió el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también es bien importante recordar el significado de bautismo. Bautismo significa sumergirse en el agua, y sumergirse simboliza purificar nuestra vida, no para salvación, sino porque, no es para, sino porque ya fuimos salvos, testificamos al mundo sumergiéndonos en el agua como símbolo de nuestra purificación. Por eso les decía, enfatizaba yo la palabra símbolo. Entonces, cuando entramos a las aguas bautismales, testificamos para identificarnos con Cristo ante todos los demás. Nadie sabe que ya tuvimos el bautismo espiritual, porque ese no se ve. Nadie lo vio. Van a ver los frutos posteriormente. Pero nosotros le decimos al mundo que nos identificamos con Cristo cuando hacemos eso. ¿Por qué Cristo lo hizo? Por lo mismo. Cuando Cristo entró al agua y salió, es que el Padre lo identificó como hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y ahí estaban los tres, el Hijo, el Espíritu Santo que le fue dado visiblemente, no porque no lo tuviera, sino para que todos supieran, para que lo identificaran como el enviado, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nosotros los cristianos hacemos lo mismo, para que nos identifiquen como redimidos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo. Ese es el símbolo del bautismo. Entonces, conociendo la simbología, lo que simboliza, vamos a recordar, nomás los estoy mencionando, el bautismo hasta aquí el de Juan, y luego viene el de Pedro, que es confirmación, porque cuando reciben, los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo por Jesús. Pero ¿por qué es tan impactante el día de Pentecostés? Porque ese día recibieron el poder, dice la palabra, el poder del Espíritu Santo. Y ahí recibieron los dones. Algunos el don de lenguas, otro como Pedro el liderazgo de pararse y recordar la palabra. Siempre lo único que nos va a mantener en el camino y firmes es la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando recibieron el poder del Espíritu, ¿qué hizo Pedro para levantarse cuando pensaban que estaban ebrios y decir, no estamos ebrios? ¿Qué fue lo que Pedro recordó? La profecía del profeta Joel. Tanto el profeta Joel como el profeta Ezequiel habían profetizado. Se los voy a leer. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto, me voy a ir hasta el 27, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Como ven, sin acepción de personas, ¿verdad? Derramaría su espíritu, estaba prometido. Y Ezequiel dice en el capítulo 36, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, las obras del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, estaba profetizado. Entonces, Pedro, esto es lo que él recordó. Él recordó las profecías y por eso se puso de pie y les dijo, se ha cumplido la profecía. Y lo que
lo que ha sucedido hoy, dijo, es que se ha cumplido la profecía y hemos recibido el poder del Espíritu Santo, porque el Señor se los había prometido antes de ascender. Pero hasta este cuarto bautismo, que sigue siendo de arrepentimiento, hasta este cuarto bautismo aún no sigue siendo solamente sobre los judíos. Aún no entran ahí todavía los gentiles, porque aún no nace la iglesia. Ahí han recibido el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban ahí con Pedro y los demás discípulos y María fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Luego sigue el quinto bautismo, que el de la iglesia, porque a partir de ahí nace la iglesia. Es cuando se esparcen por las aldeas, por las regiones, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicando la obra, la vida y muerte del Señor, y que solo por fe se podía ser salvo. Y ellos iban proclamando el arrepentimiento, lo mismo que había hecho Juan para preparar el camino. Ellos iban pidiendo que se arrepintieran y se bautizaran para que fueran salvos. Pero a Pablo el Señor le reveló que era necesario la fe, creer. Y entonces ahí es donde, en ese punto, en el quinto bautismo, no es que sea el quinto bautismo, sino que cuando entra a la iglesia, en el quinto, digamos que estadio del bautismo, ¿verdad? Cuando entra a la iglesia, es cuando a veces se confunde uno, se puede confundir y creer, ya no es necesario arrepentirse, no, porque dice Pablo, es necesario creer, porque por fe y creyendo en lo que se está predicando, en el evangelio, es que nos arrepentimos. Si no creemos y si no creemos verdaderamente, pues no nos vamos a arrepentir. Sin arrepentimiento y confesión de pecados no hay salvación. Entonces todo se da en un solo acto. Por fe, la palabra es recibida. Por fe creemos verdaderamente. Por eso dice Pablo, con verdadero arrepentimiento. Y en ese momento se da todo. Oímos la palabra, tenemos fe, creemos, todo eso viene de Dios. Lo único que nosotros hacemos es arrepentirnos, pero no solo arrepentirnos, tomar acción. Porque Judas se arrepintió, pero ahí se quedó. Es necesario arrepentirte y entregárselo a Cristo. Todo eso se da en un solo momento. Son pasos, sino en un solo momento se da todo. La conversión no es mágica, sino que es de Dios. Y como Él lo hace, Él tiene todo el poder para hacerlo todo en un solo acto. Oyes la palabra, por fe crees, y es cuando el Señor transforma. Recibes el poder del Espíritu Santo y transformas tu vida. Ya no puede ser diferente. Entonces, ¿dónde queda el bautismo en agua? Esa es la evidencia de que sucedió lo que te acabo de decir. Entonces, el bautismo espiritual es para ser salvo. Pero para ser salvo y ser salvo significa ser transformado. De ser un ser de oscuridad a ser un ser de luz. De vivir en las tinieblas a vivir en la luz admirable de la palabra. Eso es la transformación. Fuiste sacado de las tinieblas del pecado, de la esclavitud, para vivir en la luz admirable, en la obediencia a la palabra. Por eso Pablo dijo en Efesios 4, 5 y 6, Pablo dijo, hijos de un mismo Dios, un mismo bautismo. Todos recibimos un mismo bautismo. Por eso yo les decía la otra vez que no nos vamos a bautizar cada que nos cambiemos de iglesia, pero ojo, es bien importante que en la iglesia donde hayamos estado hayamos recibido el bautismo para arrepentimiento, pero el bautismo por fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si te bautizaron en el nombre de Jesús, también. Pero lo que sí es bien importante es saber, estar conscientes que bautismo no significa que te echen chispitas de agua. Bautismo significa sumergirse. Si no te sumergiste, no estás bautizado. Eso sí es bien importante. El bautismo espiritual no te tienes que sumergir en ningún lado, sino
en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero puedes conocer mucho de la palabra de Dios y no ser salvo. Entonces es bien importante saber que el bautismo espiritual es transformador. Eso es obra del Señor. Tu única decisión es tomar ese regalo y con verdadero arrepentimiento dejar atrás tu vida. Entonces el otro bautismo viene inmediatamente. Nace en tu corazón. Por eso el profeta Ezequiel dijo, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón sensible a mi palabra, dijo el Señor. Y eso es lo que hace cuando te bautiza con el Espíritu Santo. Transforma tu corazón de piedra aferrado a la esclavitud del pecado, de las tradiciones, de la religiosidad, de todo lo que el mundo nos daba. Lo transforma a un corazón sensible a la palabra, no sensible a otras cosas, a la palabra de Dios. Un corazón sensible a la palabra, y es cuando te da el discernimiento. Sin el Espíritu Santo no hay discernimiento. Por más que leas no vas a entender, no vas a estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Cuando recibes el poder del Espíritu Santo, es Él, el Espíritu Santo, el que te da el discernimiento para entender. Por eso ese es el bautismo de salvación, el bautismo de transformación. El único y verdadero bautismo es ese, el espiritual. Los otros, digamos que son hechos históricos. Todo eso, esos otros tuvieron que suceder para llegar a este. No están descartados, sino que era la preparación para llegar a este bautismo. Por eso, entonces, a nosotros no nos limpia de pecado el agua. Ahora se responde la pregunta. Lo que nos limpia de pecado es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahora bien, ¿no nos vamos a bautizar en agua? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. ¿De qué Señor? ¿De un apóstol? ¿De un profeta? No, de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ordenó. Entonces, si Él ordenó, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque los hijos de Dios vivimos en obediencia a su palabra. ¿Y cómo tenemos comunión con Él? A través de la obediencia, si no, no hay comunión. Otro ejemplo de que siempre el agua ha simbolizado la vida espiritual, la vida en comunión con Dios, la purificación, la vida en santidad, es por ejemplo cuando Jesús dice que se puso de pie. ¿Se acuerdan cuando le dijo a la samaritana que el que bebiere de esa agua jamás tendría sed? Ahora también a los discípulos dice que Él se puso de pie y les dijo, en el último día de la gran fiesta que Jesús estuvo con los discípulos, le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Se acuerdan en el desierto que acompañaba al pueblo de Israel? ¿Qué lo acompañó al pueblo hebreo durante todos esos 40 años en el desierto? La nube, ¿verdad? Que simbolizaba al Espíritu Santo. Y la roca. Esa roca era nuestro Señor Jesucristo. Era el agua que les mantenía, que les daba de beber en el desierto. ¿Qué nos mantiene a nosotros vivos también, firmes en la fe? La roca que es Cristo, el agua viva. Eso es lo que nos mantiene a nosotros también firmes en su palabra. Les decía que es un mandato y quiero que vayan, cuando tengan un tiempito, vayan ustedes al libro de Marcos, y en el capítulo 16 pueden leer 16:15 hasta el 18, y dice: y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice que más el que no creyere, más que el que no sea bautizado será condenado. Dice el que no creyere, porque es necesario creer. Después, lo más importante es creer. Luego procedes a bautizarse, pero es un mandato, por eso es que nos bautizamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y estos versículos que les leí es Jesús hablando, no es Marcos, es Jesús hablando.
Entonces, Él lo ordenó. Nosotros también recibimos esa palabra en Mateo también. Cuando Juan no quería bautizar a Jesús, no porque no lo quisiera bautizar, no se sentía digno de bautizarlo. Jesús le dijo en Mateo 3:15, le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué no nosotros, dice Pablo, que somos los justos de la iglesia? Cumplamos con ese requisito también con toda justicia. Si Jesús lo hizo y además lo ordenó, hagámoslo también. También le dijo a Nicodemo, es necesario nacer. ¿De qué le dijo? Del agua y del espíritu. Los dos bautismos son necesarios. Uno es para salvación y otro para identificación. ¿Qué se recibe cuando somos bautizados? Si ya fuimos bautizados espiritualmente, pero ¿por qué nos bautizamos en agua? ¿Qué se recibe de ese bautismo? Vamos a verlo. La Biblia tiene respuesta, vamos a ella. Yo les dije hace un ratito que el bautismo espiritual era para salvación y el bautismo en agua era para identificación. ¿Con qué nos identificamos? Dice el Señor en su palabra que viene por su iglesia, una iglesia pura y sin mancha, ¿verdad? Pero viene por su iglesia. Y recordemos que estar en una denominación no significa ser parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está en todo el mundo. Es la iglesia universal. No importa de qué denominación seas, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Denominación no salva, doctrina no salva. Lo único que te salva es por fe creer en nuestro Señor Jesucristo, en su evangelio completo, no lo que se te acomoda y te gusta, completo, de Génesis hasta Apocalipsis, creer en toda la Santa Escritura, creer que Él es el único camino, el único Salvador, que no hay otro nombre dado en la tierra por el cual podamos ser salvos. No hay otra forma, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos que solamente así somos miembros de esa iglesia universal. Para ser miembros de esa iglesia universal es necesario tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, y les voy a leer del 41 al 47 para ver qué es lo que se recibe, pero voy a llevarlos hasta el 38 primero. Y vemos ahí a Pedro que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibes el don del Espíritu Santo? Cuando te arrepientes. Entonces, crees, pero no, dice Santiago que no solamente es creer, es necesario proceder al arrepentimiento, entregar nuestra vida al Señor. Y me voy hasta el 41 y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, fíjese bien, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. O sea, no es que te bautizas y nunca más vuelves a la iglesia, a congregarte o a leer la escritura, no. Se mantenían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Entonces, todos los que recibieron el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, procedieron y se bautizaron también en agua. Pero dice que además se mantenían juntos, unidos, en comunión, compartiendo el pan en las oraciones. Y dice, y sobrevino sobre ellos temor, dice, y también sobrevino sobre ellos maravillas, señales. Pasaron por esas etapas que todo nuevo creyente o que todo que es nacido de nuevo pasa en su proceso de crecimiento. Y está bien, pasamos por todas esas etapas porque empezamos a madurar. Si físicamente crecer duele, espiritualmente también duele crecer. Por eso hay que estar unidos para ayudarnos unos a otros en comunión. Sigo leyendo, dice, todos los que habían creído y estaban juntos y tenían en común todas esas cosas, todas esas penitencias que estaban pasando, esas circunstancias, dice, y vendían, dice, sus propiedades. Ojo, no vaya usted a vender sus propiedades. Eso pasaba en aquel momento. Dice, pero usted debe aportar a la iglesia
voluntariamente porque si no, ¿cómo se paga el agua, la luz y todo eso? No, pero no malinterprete. Dice, estoy hablando de la iglesia primitiva, vendían sus bienes y los repartían entre los más necesitados y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No había que andarlos correteando. Hey, ¿te quieres bautizar? ¿Quieres aceptar al Señor? No. El testimonio de los que ya lo habían recibido atraía a los demás. El poder del Espíritu Santo morando en ellos atraía a los demás. El Señor añadía, porque el Señor estaba en gozo con ellos, que estaban en comunión y obediencia, y añadía a la iglesia. Y así creció la iglesia primitiva, porque ellos habían recibido el verdadero nacimiento de nuevo, eran nuevas criaturas y eran luz para los demás, por eso eran atraídas multitudes hacia ellos. Entonces, mis hermanos, aquí terminamos el tema de los bautismos. Hemos visto 6, el 7 no lo vamos a ver porque ese ya se los expliqué el primer día y les di los textos bíblicos. Y el bautismo 7, el último, ¿por qué está hasta el final? Porque es para todos aquellos que rechazaron lo anterior. Desde el primer bautismo, desde Moisés, es más, desde Noé, que el Señor limpió la tierra, hasta el día de Efesios, que Pablo, hasta el libro de Efesios, que Pablo nos indica que es solo por fe que se recibe el bautismo espiritual, por creer con verdadero arrepentimiento. Hasta ese momento bíblico es que nosotros, todo aquel que recibió por fe al Señor, está libre del bautismo número 7. El número 7 está reservado para los seguidores de Satanás, para aquellos que prefirieron el mundo que a Dios. Para ellos está, dice que para los que, dice la palabra de Dios, se la leí el otro día en Tesalonicenses, que es Pablo diciéndoselo, ¿no? Que es para los que rechazaron creer en Dios, pero también para los que desobedecieron la palabra. Para muchos que ya conociendo la palabra, estando en la iglesia, teniendo el conocimiento, estando conviviendo con los hermanos, no procedieron a dar el siguiente paso. No procedieron a entregarle su vida al Señor para recibir el bautismo espiritual. Hay personas que se pueden morir, que muchos ya murieron sin haberse bautizado en agua y son salvos. ¿Por qué? Porque no tuvieron quizá la oportunidad, como el ladrón en la cruz, quizá recibieron al Señor en una cama, en su último momento, en su lecho de muerte, estando enfermos. No recibieron el bautismo en agua, solo recibieron el bautismo espiritual. Ellos son salvos. Pero hay muchas personas que se han bautizado en agua y ya han muerto y que nunca transformaron su vida porque no habían recibido el bautismo espiritual. Es como un matrimonio en Las Vegas, en una noche loca. Al otro día no sabes cómo deshacerte de él. Así es el bautismo en agua sin conversión. Después no hayas qué hacer hasta que te vas al pecado de vuelta, como la puerca lavada. Lo más importante es recibir el bautismo espiritual. Una vez que recibes el espiritual, el otro, tu corazón te lo va a pedir. Tú vas a desear, el Espíritu Santo que mora en ti te lo va a pedir. Por ese no te debes preocupar. Preocúpate por tener el bautismo espiritual. Y el 7 tampoco te preocupes por él. Ese está reservado para el de fuego. Eternamente ahí morarán los que no obedecieron la palabra de Dios. No recibieron el bautismo espiritual. Ahora, ¿quién debe bautizarse? Todo aquel que ha creído en la palabra, todo aquel que ha sido enseñado y ha recibido, porque muchos son enseñados y no reciben la palabra, que ha creído en el evangelio, que se ha arrepentido y ha confesado sus pecados, pero en ese momento especial. Pero los pecados hay que confesarlos todos los días ante el Señor y arrepentirnos todos los días. Es ese momento especial de transformación, ese nuevo nacimiento. Para ellos es el bautismo. No hay acepción de persona, para todos. Por eso Pablo dijo, porque todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. ¿Por qué debes bautizarte? Porque Cristo lo ordenó, ya dijimos, porque es un mandamiento. Ahora, ¿cuál es el único bautismo?
el bautismo espiritual y el bautismo en agua. La única forma bíblica es sumergirte en el agua. No hay otra forma bíblica. Las iglesias tienen diferentes tipos de bautismos. En el origen de la iglesia todos se bautizaban sumergiéndose en el agua. Hoy día hay iglesias que no, que te ponen así como los bebés. En algunas iglesias que le bautizan solo con poquita agua. No, el bautismo es ya siendo adulto, ya siendo consciente del paso que vas a dar, y es en sumergirse en el agua. Ese es el único bautismo que existe bíblicamente. Es la única forma, no el único. La única forma de bautizarse es sumergirte en el agua. Las otras no son bíblicas, las utilizan en las iglesias. Está bien tal vez, pero no son bíblicas. Yo estoy hablando de las que son bíblicas. Y termino ahora sí, aquí terminamos ya la clase de los bautismos y les voy a leer el último texto que está en Romanos 6, donde digamos que resumen todo lo que estuvimos viendo estos 2 días, y dice: ¿o no sabéis, dice Pablo a los romanos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea que recibimos el Espíritu Santo, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, eso es lo que simboliza bajar al agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando bajas al agua y sales, es simbólico, sepultas tu vida pasada y sales a la vida nueva. Eso es simbólico, porque si fuimos plantados juntamente con Él en su semejanza, ¿se acuerdan que les dije que nos identificamos a Cristo? Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No vamos a querer solo la gloria, hay que también cumplir, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lean Romanos 6, del 3 al 6. Entonces eso simboliza el bautismo. Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, el otro bautismo lo hacemos para simbolizar que fuimos sepultados con Cristo. Cuando el Señor nos selló con su Santo Espíritu es porque nosotros decidimos crucificar la carne. Eso ya lo vimos en otra clase. Decidimos crucificar la carne y entonces procedimos al otro bautismo para sepultar simbólicamente nuestra vida vieja, enterrar nuestro pasado y nacer simbólicamente a la vida nueva que el Señor nos está otorgando. Eso es lo que simboliza. Deseo que les haya sido de utilidad, que ustedes con todos esos textos bíblicos que les di, los sigan estudiando en casa. Les deseo que tengan un bendecido día y ya mañana seguiremos con otra clase.